Bueno, jóvenes, hoy vamos a ver funciones de variable compleja. ¿De qué se trata el asunto? Bueno, si ustedes recuerdan, cuando nosotros trabajamos en funciones de variable real, esto que voy a hacer a continuación es la idea que nosotros tenemos de función, pero en variable real. Ojo, por favor, aquí hay que poner mucha atención, ¿verdad? Entonces nosotros decíamos, bueno, yo tengo y que es f de x, y entonces nosotros decíamos, bueno, imaginemos que tenemos una función como f de x igual a x al cuadrado más 1. Ok, entonces, ¿cuál era cómo nosotros interpretamos el concepto de función? Bueno, pues básicamente lo que interpretamos es que, y la idea básica es la siguiente, que nosotros metemos en una máquina, ¿verdad? Podemos ver a una función como una máquina, donde nosotros le metemos números x, ¿verdad? X dentro de un dominio, ¿cierto? Y esos X, mediante la máquina nos transforma en otro número, en un número que va a salir, que nosotros le llamamos f de x. Para el caso, fíjense bien, para el caso, nosotros tenemos f de menos 2, ¿ok? F de menos 2 transforma al número menos 2 en 5, ¿cierto? O sea que cuando esto vale menos 2, esto va a valer acá 5. ¿Verdad? Cuando x vale 0, entonces esto va a valer 0 al cuadrado más 1, o sea que el 0, al número 0, lo transforma en 1. O sea que lo que vamos a tener es algo así. Y bueno, esa es la parábola, ¿cierto? Esa es la idea entonces que nosotros tenemos de variable compleja. La representación, miren que aquí nos vamos a meter a términos un poco filosóficos, ¿verdad? La representación en el que transformamos todos los números del dominio en elementos que están en el rango, ¿cierto? De este conjunto. La representación es una curva, ¿cierto? Si unimos todos los puntos, pues vamos a tener una curva. Ahora, en variable compleja, ¿cómo es el asunto? Porque básicamente lo que vamos a tener es lo siguiente. Pues como hemos visto eh, anteriormente, eh, hemos visto que los números complejos se pueden representar mediante dos formas. Una, en función de, de una pareja XY, es decir, una forma cartesiana, así como también hemos representado en una forma polar, ¿verdad? Tenemos una forma cartesiana y una forma polar. Bueno, las funciones de variable compleja también se pueden hacer, pero el problema es que este concepto de variable real ya no cabe en variable compleja, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque básicamente vamos a tener lo siguiente. Observen. Vamos a tener una función f de z donde nosotros le vamos a meter ahora un número complejo y ese número complejo nos va a devolver otro número complejo. A ver, y recuerden que cada número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria. Por lo tanto, un número, su imagen, pues también va a tener una parte real y una parte imaginaria. Esta imagen f de z se va a transformar en un número o una expresión que le vamos a llamar u más i por b, donde vamos a tener dos cosas. U pues va a depender de x y de y en su forma cartesiana, y u también puede depender de r y de teta en el caso de su forma polar si la tuviéramos. Así que b también vamos a ver que puede depender de x y y, y b también puede estar en términos de sus variables polares. Así que, ¿qué quiero decir esto? Pues que básicamente lo que vamos a tener físicamente, o gráficamente mejor dicho, lo que vamos a tener es algo así. La transformación va a venir de un plano que nosotros ya conocemos, que es el z-plano, ¿verdad? Este es el z-plano. El z-plano en el que la componente x representa la parte real del número z y la parte imaginaria viene representado por un número y. Recordemos entonces que z es x más y por y, así que
Yo puedo representar y puedo poner un punto acá, pero la función de variable compleja lo que hace es lo siguiente, que hace un mapeo. Bueno, de hecho, todas las funciones son mapeos, pero esto mapea de un plano a otro. Ven que aquí, en el caso de la variable real, ¿verdad? En el caso de variable real, me transforma un elemento del dominio, ¿verdad? En un elemento del dominio, digamos un x1, me lo transforma en un elemento de el rango, ¿verdad? Que le vamos a llamar f de xy. Es la imagen, ¿cierto? Transforma un punto en otro. Pero aquí es un punto en 2 dimensiones que me lo va a transformar en otro punto en 2 dimensiones, pero ya no en el mismo plano, ¿de acuerdo? Sino que en un plano diferente. Me va a transformar este punto en este, digamos, ¿no? O sea, yo no sé cómo puedo representarlo geométricamente, pero esencialmente es que me transforma ese número, ¿verdad? En un número que le voy a llamar W. W va a ser igual a f de z, donde f de z va a tener una parte real U y una parte imaginaria B. Fíjense bien que por lo tanto, si le llamo el W plano o el Z plano, a le voy a tener que llamarlo lógicamente y naturalmente el W plano. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, este sería el eje U y este sería el eje B, el eje vertical. Entonces, vamos, en variable real, repito, me transforma un número del dominio en otro número del rango. El número del dominio aquí sería un punto en 2 dimensiones que me lo transforma en un elemento del rango que sería W, ¿de acuerdo? Y esto pues va a depender del tipo de función que nosotros tengamos, ¿verdad? Porque pues básicamente yo puedo transformar, ¿verdad? Básicamente imagínense que una función tiene un conjunto de puntos así. Entonces, si yo mapeo cada punto de estos de la frontera, vaya, supongamos que fueran todos estos que están acá, los que están dentro, y si yo los quiero mapear, quizá ese mapeo, ¿verdad? Y digo quizá porque esto va a depender de la función, me lo transforme en algo así. Y ese así, pues me va a transformar esta cosa en esto. Pueden haber un montón de tipos de transformaciones. Por ejemplo, pueden haber traslaciones, ¿verdad? Dependiendo de la función. Hacer esto implica vamos a decir así, una redefinición de lo que es una función, ¿verdad? Porque a nosotros se nos puede venir a la mente el término función en variable real, ¿verdad? Algo como esto, que es válido en variable real, pero en variable compleja, f de z, no necesariamente, o bueno, aquí, en variable compleja, una parábola ya no es la idea que se nos viene a la mente, ¿de acuerdo? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos a hacer entonces un ejemplo, ¿verdad? O un par de ejemplos para que ustedes noten entonces cuál es la idea, ¿verdad? De transformar una región como esta, ¿verdad? Esta que tenemos aquí verde, de transformarla en una región celeste como está acá, ¿verdad? En este azul claro que tenemos, ¿no? Bueno, a continuación tenemos una función racional. Es una función que tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a escribirlo de la siguiente manera. Observen que voy a multiplicar z, bueno, vamos a hacerlo así mejor. Vamos a decir sea z, x más y por y. Aquí lo vamos a ver más fácil y vamos a identificar quién es x y quién es u y quién es b. Entonces, f de z lo podemos escribir como x más y por y más y. Y abajo, pues va a ser x más y por y menos y. Es decir, que esto se puede escribir como x más, miren, y tenemos una parte real, es y más 1, ¿cierto? Es la parte real. Y abajo sería x más y por la parte imaginaria, y menos 1.
¿Ok? Entonces, voy a multiplicar por el conjugado del denominador, ¿verdad? Vamos a tener x menos y por y menos 1 dividido entre x menos y por y menos 1. Entonces, voy a multiplicar acá arriba, fíjense bien, x más y por y más 1 por x menos y por y menos 1. Y abajo, fíjense bien, no sé si ustedes han identificado, jóvenes, que abajo lo que tenemos es, y esta es una de las propiedades, estoy multiplicando el conjugado por un número complejo. Si yo tengo un número complejo por su conjugado, ¿se acuerdan ustedes que era igual al módulo al cuadrado? ¿Se acuerdan? Que lo vimos hace una semana. Entonces, lo que tenemos abajo es lo siguiente. Vamos a tener la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, que es y menos 1. Entonces, esto es f de z, ¿verdad? Como ven, el trabajo es un poquito, en este ejercicio, ¿verdad? Es un poquito rudo, ¿verdad? Vamos a multiplicar esto por esto, sería x por x al cuadrado. X por esto sería menos y, x por y menos 1, más x por esto sería más y, x por y más 1, y más por menos es menos, y por y es y al cuadrado, pero vamos a tener menos y al cuadrado, y eso es 1. Así que vamos a tener más y más 1 por y menos 1. Y miren qué bonito lo que vamos a tener. Vamos a tener, si ustedes se fijan, lo que está abajo ya es una función de variable real. Es una función real. Aquí vamos a juntar las partes imaginarias y vamos a juntar las partes reales. Entonces, vamos a tener, observen, x al cuadrado más y más 1 por y menos 1. Esta es la parte real, fíjense bien. Más y por x. Y acá, pues voy a poner y más 1, ¿verdad? Sería esta parte, y más 1, menos y menos 1. ¿Lo ven? Y si tengo algún error, me pueden corregir, no hay problema. Esto dividido entre x al cuadrado más y menos 1 al cuadrado. Ok, entonces observen que este término se puede cancelar con este y que 1 me va a quedar 1 menos menos 1. Eso es 2. O sea que vamos a tener lo siguiente. X al cuadrado más y más 1 por y menos 1. Y miren que esto lo puedo, este divisor lo puedo separar, ¿no? Lo puedo separar acá con x al cuadrado, fíjense, por y menos 1 al cuadrado. Y esta parte imaginaria la voy a copiar, más y. Y me va a quedar acá 2x, ¿verdad? 2 por x, dividido entre x al cuadrado más y menos 1 al cuadrado. Observen, chicos, que esto que tenemos acá, adivinen quién es eso. Esto es b de x, ¿cierto? Esto es b. Esta es la parte imaginaria de la función. Y esto que tenemos aquí, ¿quién es? ¿Quién sería, jóvenes? U. Esta sería u, correcto. Por lo tanto, podemos ver que u de x, y, la parte real de la función f de z, la parte real u es, para este ejercicio es x al cuadrado más y, bueno, aquí lo puedo escribir, fíjense así, como y al cuadrado menos 1 aquí, ¿verdad? Es una diferencia de cuadrados. Dividido entre x al cuadrado más y menos 1 al cuadrado. Y b de x, y, pues se puede escribir como 2x dividido entre x al cuadrado más
y menos 1 al cuadrado. Pueden ver entonces que ambas funciones en efecto dependen de x y de y. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para cada número z, excepto, fíjense bien que aquí el único número que no es posible, porque hay una discontinuidad y las discontinuidades también se dan en variable compleja, porque vean, yo voy a tener acá, ¿qué pasa si z es i? Voy a tener i más i es 2i. 2i dividido entre 0 no tiene sentido, ¿de acuerdo? Porque ninguna división entre 0 está definida. Entonces, con este ejercicio hemos visto entonces que toda función o esta función se puede escribir de la forma u, que depende de x y de y, b depende de x y de y. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quisiera calcular, a ver, esta función tiene un número prohibido? ¿Qué número prohibido es, chicos? I, dijimos, ¿verdad? Pero yo lo puedo evaluar en menos i. Fíjense bien que si lo evalúo en menos i, significa que el número menos i, ¿verdad? A ver, menos i es la parte real de menos i, es 0, ¿verdad, chicos? Y la parte imaginaria es menos 1. Significa entonces que como la parte real es 0, fíjense bien, la parte real es 0, entonces voy a tener 0 al cuadrado más y, ¿cuánto vale y? Dijimos. En este caso x vale 0, ¿cierto? ¿Y y cuánto vale? Menos 1. Y vale menos 1. Entonces vamos a tener menos 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, menos 1. Eso también va a ser 0 acá, ¿verdad, chicos? ¿Sí o no? Sí. Dividido entre 0 al cuadrado más menos 1, como y es menos 1, menos 1 menos 1 es menos 2. Al cuadrado es 4. Ah, bueno, esto va a 0, la parte real. Más i, fíjense bien, aquí lo estoy sustituyendo, ¿lo ven, no? Más i por 2x. ¿Quién es x, chicos? 0. Dividido entre 0 al cuadrado más, otra vez, 4 al cuadrado. Significa entonces, Disculpe. que al número menos i lo transforma en 0. Bueno, en este ejercicio vamos a mapear la recta, es decir, vamos a transformar la recta y igual a 3, que es una recta horizontal en el z plano, y lo vamos a transformar mediante esta función. Bien, para esto, pues vamos a hacer lo siguiente. Solución. Vamos a definir, vamos a decir así, sea z igual a x más y por y. Pero nosotros vemos que y es 3, o sea que lo vamos a dejar de un solo, ¿verdad? Vamos a poner así, x más y por 3, es decir, 3i. Entonces vamos a transformarlo. Vamos a aplicar ahora la función. Vamos a decir z, f de z lo vamos a transformar en i por z. Z es x más i más 3i menos 2. Y bueno, aquí vamos a sacar la parte real y la parte imaginaria, ¿de acuerdo? Entonces vamos a aplicar aquí propiedad distributiva y vamos a tener ix más i por i es i al cuadrado, eso es menos 1, por 3, eso es menos 3, menos 2. O sea que esto se transforma en menos 5 más ix. Ok, entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que esto es u, miren chicos. U de x, y es fijo. Y esto que está aquí, ¿quién es? Esto es b. B de x, y. Entonces, vamos a transformar, hemos transformado el número y, y igual a 3, y nos va a quedar de la siguiente forma. Miren, básicamente lo que vamos a tener es lo siguiente. Este color a mí me pone un poco nervioso, no sé si les pasa. Bueno, vamos a tener acá y, esto es i, esto es 2i y esto es 3i. Los colores del maratón, miren. Entonces, esto es lo que nosotros queremos mapear, miren chicos. Esto es lo que nosotros queremos mapear. Miren que x puede ser cualquier número real. Entonces, para cualquier número real x,
siempre voy a obtener esto, ¿cierto? Estos van a ser nuestros puntos. Entonces, en función de esto, vamos a transformar esta recta en otra cosa. Esto es el z plano, fíjense bien. Esto es el z plano. Tenemos aquí X y tenemos aquí Y. Y lo vamos a transformar ahora entonces en un W plano. Bueno, vamos a ver cómo nos va a salir esto, ¿verdad? Fíjense bien que vamos a tener aquí que esto vale U y esto vale B. Hemos visto entonces de que U siempre va a ser constante, va a ser menos 5, ¿lo ven? O sea que esto va a ir por acá, miren, menos 1, 1, 2, 3, 4, menos 2, menos 3. Vamos a hacer un poco más grande esto. Menos 4 y menos 5. Entonces, observen que U es este punto. Y si ustedes quieren poner, vaya, imagínense, díganme un número acá. Supongamos que ustedes dicen, bueno, X, yo quiero que X sea 3. Ok, entonces voy a tener el punto 3 en X y 3 en Y, ¿cierto? Entonces, ¿qué punto sería? ¿Qué punto Z, chicos, sería? Sería el 3 más punto 3i. 3. 3 más 3i, correcto. Entonces, como ven, B es igual a X, ¿cierto? Aquí lo pueden ver, ¿no? B es igual a X. Entonces, vean que como nosotros sabemos que f de z es menos 5 más ix, entonces modificar para cualquier punto x, pues simplemente lo voy a modificar acá, ¿verdad? Sería menos 5 más i por x. Como yo elegí x, que x sea 3, entonces el número complejo que voy a tener va a ser, ¿cuál va a ser, chicos? ¿Cuál va a ser, chicos? ¿En qué me va a transformar Que el punto? Menos 5 más 3, sí. O sea que este punto se va a transformar en menos 5 más 3i. Aquí va. ¿Sí o no? Sí. Ahora, denme otro valor. Supongamos que queremos encontrar este punto. Menos 3. Ah, bueno. Aquí lo voy a transformar, fíjense. F de menos 3. Perdón, menos 5 más 3i. Disculpen, aquí sería... Miren que la recta siempre vale. Aquí, ¿qué punto sería este, chicos? Menos menos 3. 5 menos 3i. No, este punto, aquí en Ah, el z plano. Menos 3 menos Menos 3 3 más más 3, 3i. sí. más 3i, ¿va? Entonces, si nosotros transformamos menos 3 más 3i, siempre vamos a ver que va a ser menos 5. Y entonces, x va a cambiar, ¿cierto? Porque x va a valer menos 3. Entonces, esto sería menos 3, perdón, 5, menos 5 más i por negativo 3. Y eso es negativo 3i. O sea que este número lo va a cambiar aquí abajo. A ver, no sé si están entendiendo, chicos. Pero este número, fíjense bien, este número primero lo transformó en este, ¿cierto? Pero este otro número, este que está aquí, lo va a transformar en este que está acá. Que sería menos 3, menos 5, menos 3i. A ver, ¿se entiende? Este se transforma en este, ¿cierto? Lo transforman en este. Es más, cualquier punto que esté en esta recta se va a transformar en una recta en un punto que va a estar aquí siempre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta recta horizontal del Z plano se va a transformar en una recta vertical en el W plano. Eso es lo que nosotros le llamamos un mapeo. Entonces, hemos encontrado que esta función transforma con esta condición, ¿verdad? ¿Verdad? Transforma a esta recta horizontal en una recta vertical en el otro plano. A ver, ¿se entiende, chicos? Sí, licenciado. Lick, o sea que en pocas palabras, el primer plano que sale, Es digamos el que lo plano estamos del viendo dominio. desde,
Sí, por así decirlo, es un lado del plano cartesiano. Por dar un ejemplo, digamos que es el eje X. Entonces, el otro plano es, Es el eje Y, digamos. Sí, ya entiendo la analogía, Adrián, que está queriendo decir. Es cierto lo que dice Adrián. En variable real, para nosotros todo este plano era los elementos de X, ¿cierto? Y esto que tenemos aquí, en variable real, para nosotros era el eje Y, ¿cierto? El eje Y, el eje vertical. Entonces, en efecto, para cada punto de esta recta verde, me transforma a un punto que está en esta otra recta en el otro plano. Así que esto es lo que nosotros le vamos a llamar W plano. Y bueno, en esta función me transforma a esta recta horizontal en una recta vertical en el otro plano. ¿Se entiende, jóvenes, la idea? Clic, ¿de dónde sacó el valor de X? El valor de X. ¿Sí, igual a 3? Es que yo lo que dije fue que vamos a transformar esta recta y igual a 3. Aquí, y igual a 3 es esta recta horizontal. ¿Quién va a variar? Obviamente el único punto que va a variar es X. Entonces, aquí yo hago la transformación, miren. Decimos Z es X más Y por Y, pero como nosotros sabemos que Y es un número fijo, lo he dicho acá, entonces vamos a transformar la recta Ah, sí, X sí. más 3Y, lo transformo, aplico la función que está acá, sustituyo Z por X más 3Y, y llego a la conclusión de que B es X, y B ¿quién es? Es el eje vertical. Ah, bueno, entonces lo que significa entonces que este valor siempre va a estar fijo, miren. ¿Y este qué punto es, chicos? U. O sea que U va a estar fijo. U es toda esta recta vertical. Y lo único que va a cambiar, obviamente, va a ser el valor de X. Es decir, que para cada valor de X que tengo aquí, en el Z plano, va a venir a dar en algún punto en B. ¿Por qué? Porque sabemos que B es X. Y ya está. Esto es un mapeo lineal, chicos. Bueno, nos vamos a quedar Tengo acá una entonces. pregunta. Sí, dígame. Aquí con las funciones vamos a necesitar el concepto de puntos de acumulación. En esta ocasión no. Aquí no. En otros conceptos sí es importante. Porque son conceptos, son de otro tipo más bien. Okay. A ver, podemos acumular puntos hacia alguna región, pero aquí no tiene mucho sentido. Aquí la idea es que ustedes tengan el concepto de mapeo, el concepto de variable compleja bien claro. ¿Verdad? Que lo que hago es transformar un punto o una región en el Z plano y lo transformo en un punto o una región en el W plano. Eso es básicamente, geométricamente, mejor dicho, el concepto de función de variable compleja. Y como ven, también estos son modelos sencillos. No vamos a ver en la clase modelos más complicados. Quizá veamos el de la exponencial, lo vamos a ver, ¿verdad? Y algún cuadrático, por supuesto. Pero el exponencial lo vamos a ver hasta en la siguiente unidad. Bueno, jóvenes, nos vamos a quedar acá entonces y nos vemos